Muy bien. Bueno, como lo comentábamos, pues vamos a dar inicio con lo que sería la última semana correspondiente a la unidad número 3, referente a funciones. Para esta semana nos habla de la aplicación de funciones y en sí también de lo que es la validación por medio de software. Esto es algo que nosotros ya hemos estado trabajando. Como lo pueden recordar, hemos estado haciendo uso de lo que es el GeoGebra. Entonces, esa es nuestra herramienta de momento para la validación de los resultados de nuestros ejercicios, de nuestros planteamientos y de las funciones a fin de cuentas. Ok, permítanme, ya solamente estoy pasando lista. Muy bien, correcto. Entonces, aunado a lo que sería la reiteración de lo que es el procedimiento para la aplicación de funciones, para modelar las situaciones prácticas en expresiones matemáticas, nosotros vamos a analizar a grandes rasgos lo que es la herramienta del GeoGebra. Por ahí les voy a compartir el manual y ya después, bueno, ahorita en la presentación nosotros vamos a ver solamente las partes generales de lo que sería también esta herramienta, cuáles son las posibilidades que tenemos. Y de hecho, bueno, con la siguiente unidad nosotros vamos a seguir haciendo uso de lo que es esta herramienta. Debido a, bueno, si ustedes lo han analizado o han echado un ojo a lo que son las unidades, vamos a ver álgebra vectorial, algo que ustedes ya tienen como antecedente en física y que, bueno, vamos a repasar y vamos a ver algunos temas extra a lo que es la base del cálculo vectorial. Estas que tenemos aquí son, como lo dice, las directrices para resolver problemas de aplicación. Es un paso a paso que a grandes rasgos nos pueden servir para poder darle solución a los ejercicios. Y más allá de los ejercicios, para lo que nosotros podemos encontrarnos como planteamientos prácticos, como planteamientos reales. Nos dice aquí, si el problema se expresa por escrito, léalo cuidadosamente varias veces y piense en los datos que se proporcionan junto con la cantidad desconocida que ha de hallarse. Esto es, identificar datos, las restricciones, es muy importante, y además tener bien claro qué es lo que estamos buscando. En muchas ocasiones, nosotros con los datos que me proporcionan, o con los datos que tengo en la mano, puedo ser capaz de obtener algunas referencias más o algunos valores extra, pero cuando no me los solicitan, no los puedo ver de manera, digamos que urgente, el conocerlos. ¿Sí? Nosotros debemos priorizar. Si algo me urge, es lo primero que tengo que hacer. Si algo puede esperar un poco más, pues entonces lo vamos relegando, dependiendo obviamente, como lo menciono, las prioridades que tengamos y cómo las hayamos acomodado. Entonces, me tengo que concentrar en el dato que me están solicitando, lo que yo necesito saber, ¿sí? A eso se refiere este primer punto, este primer paso. Nos dice enseguida, introduzca una letra para denotar la cantidad desconocida.
Lo que nosotros normalmente hacemos es que indicamos con X aquel valor desconocido. Mas, sin embargo, como también ya lo hemos visto en algunos ejercicios, no siempre es práctico, no siempre resulta digamos que más fácil identificar con la letra X. Muchas veces lo que podemos hacer, y ya lo hemos hecho, es utilizar la primera letra del término que nos interesa. Por ejemplo, cuando buscamos tiempo, utilizamos T. Cuando buscamos una altura, pues puede ser con una A, pero estamos acostumbrados a que en geometría ocupamos H para poder indicar el valor de una altura. Entonces, de esa manera nosotros vamos orientando y vamos identificando cuál es el valor desconocido y qué letra vamos a ocupar para poder referenciarlo. Nos dice, este es uno de los pasos más importantes en la solución. Frases que contengan palabras como qué, encuentre, cuánto, a qué distancia o cuándo deben poner en alerta al lector acerca de la cantidad desconocida. ¿Sí? Algunos de estos valores o términos nos van orientando, como lo dice aquí, pues nos sirven para a lo mejor poner los reflectores sobre el dato que se va a manejar enseguida, porque nos permite, una de dos, identificar o delimitar. Eso es algo muy importante. Entonces, como lo hemos mencionado anteriormente, sobre todo en este caso que se hace referencia a los ejercicios o problemas escritos, debemos analizar de manera muy concienzuda el planteamiento que se nos está presentando, de qué manera nos están presentando los datos, de qué forma me dicen que se relacionan, y obviamente en consecuencia nosotros debemos buscar una solución a esa situación, a ese planteamiento, basado en nuestros conocimientos previos. Esto es, como ya lo hemos visto, conocimientos básicos de geometría, conocimientos básicos de trigonometría, conocimientos básicos de álgebra. Todo eso nos sirve para poder darle solución a una situación identificable. Número 3 nos dice, si es apropiado, haga un dibujo y póngale leyendas. Nuevamente lo que hemos platicado anteriormente. Cuando yo dibujo, muchas veces me quedan más claras algunas de las relaciones que hay entre los diferentes factores que toman partido en la situación que estoy analizando. Entonces, por esa razón también aquí nos indica o nos sugiere ponerle leyendas, las famosas anotaciones que yo les he pedido que traten de realizar en sus ejercicios para una mejor comprensión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer un dibujo que puede estar tal vez bien planteado, pero no sé, por alguna razón dejo por la paz el planteamiento o la solución, hago otra cosa y más tarde regreso, pero resulta que ya no analizo el planteamiento de la misma manera o me quedo con algo de información a medias, porque a veces se me olvidan las relaciones que había o no termino de ubicar cómo es que era el planteamiento inicial. Entonces, el manejo de esas leyendas, de esas anotaciones, a nosotros nos van a permitir plantear de mejor manera una solución. Perdón. Enseguida, número 4.
Haga una lista de los datos conocidos, lo que normalmente hacemos, ¿no? Me dan datos y los vamos enumerando, junto con cualesquiera relaciones que contengan a la cantidad desconocida. Una relación puede ser descrita por una ecuación en la que enunciados por escrito, en lugar de letras o números, aparecen en uno o ambos lados del signo igual. ¿Esto qué es? Bueno, como ya lo veíamos, primero tenemos que identificar toda la información que nos están proporcionando. Y además, como también aquí lo menciona, lo que son las relaciones, las condiciones, ¿sí? Lo que, pues de cierta manera, va a mandar en la situación. A veces, como lo hemos visto, el determinar un dominio a nosotros nos permite plantear restricciones. Decir, este valor no puede ser menor que, o no puede ser mayor que, o no puede suceder esto con tiempos menores a 0. O si por alguna razón la relación implica una división entre parte de la función, pues nos tenemos que asegurar que no se consideren valores que generen una división entre 0. Ese tipo de situaciones son las que debemos cuidar. Y pues obviamente desde el planteamiento las tenemos que tomar en cuenta, que analizar. Luego nos dice, después de analizar la lista de la directriz 4, esto es la lista de datos, formule una ecuación que describa en forma precisa lo que se expresa en palabras. Igual lo que hemos estado comentando, hemos estado trabajando, la interpretación de lo que son los planteamientos, la importancia obviamente de esta situación. Si nosotros analizamos de manera correcta, pues ya prácticamente tenemos el 50% de la solución del problema. Entonces, la idea, como ya lo platicaba anteriormente, es que yo identifique cuáles son las relaciones. Primero, lo veíamos con la cuestión de las cajas, por ejemplo, cuando le quitábamos un cuadrito en cada esquina a una plancha de un material cualquiera, que normalmente era cartón, eso generaba la formación de una caja. Y lo que son las distancias, pues eran normalmente era la distancia inicial menos 2x, que representaba el tamaño de los cortes. Obviamente en cada uno de los extremos de las esquinas. Entonces, como lo menciono, aquí esas relaciones, esas restricciones, que también pueden ser expresadas por una fórmula conocida como el área de un rectángulo, el área de un círculo, cualquiera de esas situaciones nos puede servir para generar una restricción o una relación que nos sirva. Luego nos dice, resuelva la ecuación formulada en la directriz 5. Obviamente, si ya tengo expresada una ecuación, pues tengo que identificar qué es lo que me están pidiendo, cómo me lo están pidiendo. Finalmente nos dice,
Comprueba las soluciones obtenidas en la directriz 6, consultando el enunciado original del problema. Verifique que la solución concuerde con las condiciones expresadas. Nosotros ya hemos visto varios métodos de solución de ecuaciones, de primero, segundo y grado n. Y obviamente eso nos va a permitir acceder a los datos que nosotros necesitemos bajo ciertas circunstancias. Entonces, pues obviamente, haciendo caso de esta sugerencia, nosotros podemos, a grandes rasgos y de forma general, darle solución a los planteamientos que nos encontremos. Y recordemos, una vez que tenemos sobre todo el modelo, lo que es la ecuación, podemos hacer uso de la herramienta informática, en este caso del GeoGebra. Como ya lo vimos, podemos determinar raíces, podemos determinar máximos y mínimos. Esas situaciones digamos que se nos facilitan ya con el uso de un equipo. Y bueno, nos ahorramos muchas situaciones. Estar trazando, generar escalas, etcétera. Y bueno, ya con esta aplicación nosotros podemos determinar esos puntos específicos o puntos claves que van a estar presentes en la descripción de una función. Este módulo o esta aplicación nos va a servir para lo que está enumerado enseguida. Graficar funciones y curvas polares y paramétricas. Experimentar con transformaciones utilizando los deslizadores. Obtener puntos especiales de las funciones como raíces, mínimos, máximos, intersecciones. Ajustar curvas por regresión. Ajustar curvas por regresión nos decía, buscar actividades para el aprendizaje directamente desde la aplicación y guardar y compartir los resultados. Entonces, para eso nos sirve el GeoGebra. Obviamente está orientada a lo que es la cuestión gráfica. Dicen por ahí que una imagen dice más que 1000 palabras. Muchas veces resulta muy, digamos que adecuado, porque justamente las imágenes a veces son más fáciles de comprender que lo que pueden ser algunas explicaciones verbales o escritas. Ahora, tiene 3 módulos, digamos que principales, lo que es la vista de herramientas, la vista algebraica y la vista de tabla. Una vez que nosotros tenemos o estamos trabajando con la graficación, vamos a tener la opción de tener acceso a estos 3 módulos. En el caso de las herramientas, vamos a tener algunas como las que tenemos en la pantalla. Lo que es la intersección, las raíces, los extremos, el deslizador, mostrar u ocultar objetos y eliminar objetos. Esas son algunas de las herramientas que nosotros vamos a tener
en esta vista de herramientas. En la tabla nosotros vamos a identificar lo que son los valores que forman cada una de las gráficas. Esto obviamente, si nosotros tenemos una lista de valores ya establecidos, nos puede generar la graficación a partir de ahí para lo que se conoce como regresiones, como les comentaba. De inicio, el programa me puede graficar y unir los puntos que yo tenga enlistados. Obviamente cada uno con su correspondencia. Y a partir de esos valores conocidos, nosotros podemos generar extensiones a las gráficas, de manera que pueda obtener el resultado correspondiente a valores que no están considerados en la tabla. Esa es una de las múltiples ventajas de esta herramienta. Y aquí, bueno, tienen listadas las características. Nos permite generar una tabla de valores para un rango específico, mostrar o ocultar los puntos generales o generados, en la vista gráfica, editar la función y editar el rango de valores. Si nosotros lo vemos, pues obviamente a nosotros nos va a servir esta funcionalidad para poder delimitar esos espacios que me van a ser prácticos para una solución. Enseguida, esta es, digamos que, el uso, las características de cada una de las herramientas de la aplicación. En el primer caso, nos pone como ejemplo un par de funciones, que sería x más 2. Nos dice, tipea x más 2 en el campo de entrada y presiona entrar. La función será etiquetada automáticamente como f de x y mostrada en la vista gráfica. Enseguida nos dice, abre el menú contextual presionando el icono de 3 puntos que se encuentra a la derecha de la fila y contiene a f de x. Selecciona tabla de valores. Un cuadro de diálogo se abrirá y allí podrás definir el valor inicial de x, valor final de x y el incremento. Presiona Entonces se presiona OK para confirmar tu configuración. Entonces, aquí lo que nos da como opción es justamente, tanto teniendo una gráfica, generar una tabla de valores, como teniendo una tabla de valores, generar una gráfica. Eso nos ayuda bastante para poder considerar ambas situaciones. Ahora, la vista gráfica, como ya la conocemos, es la que hemos estado utilizando. Tiene diferentes tipos de herramientas, además de las que ya enumeramos. Aquí nos dice, primero, selecciona el botón de la vista de herramientas para abrirla. Selecciona la herramienta que deseas utilizar. Lee la pista de la herramienta para averiguar cómo se utiliza la herramienta seleccionada. Nos dice, lee la pista de la herramienta para averiguar cómo se utiliza la herramienta seleccionada. Aplica la herramienta seleccionada a objetos existentes
o en una región vacía de la vista gráfica. Obviamente eso ya depende de la herramienta que estemos utilizando. Ustedes se van a encontrar herramientas para dibujo de polígonos, de círculos, para dibujar vectores. Y para una herramienta o una característica que vamos a ver en lo que es el álgebra vectorial, que es para las traslaciones. Entonces, pues realmente es una herramienta muy sencilla que nos permite tener una gran cantidad de información a la mano de una forma bastante clara. Entonces, pues la idea es de que aprovechemos esta herramienta para poder ir pues obviamente validando como ya lo veníamos haciendo. Y bueno, como ya lo veíamos, pues eso prácticamente es con lo que nosotros estaríamos cerrando la cuestión de las funciones. ¿Ok? Ahora, nos vamos a pasar a lo que es el PDF de esta semana, que por cierto, como ya les mencionaba en el grupo de WhatsApp, ya está habilitado en el campus. También para que tomemos en cuenta, como les mencionaba, que esta semana es la última de la unidad 3. Entonces, es importante que tengan sus actividades en el campus, que se pongan al corriente. Y como ya lo habíamos platicado, pues obviamente no debe ser demasiado complicado, ya que pues las actividades las hemos estado resolviendo y pues ya deberían tener sus archivos listos. ¿Ok? También en el campus, al activar o al dar de alta las semanas, también ya voy incluyendo lo que son los videos o los enlaces para los videos que hemos tenido de cada clase. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la presentación y me voy a pasar a lo que es el archivo de la actividad. Muy bien, bueno, como lo mencionaba, aquí la idea es continuar trabajando con el modelado de las funciones. Conseguir interpretando lo que son los planteamientos y generar soluciones, pues obviamente basado en conocimientos que nosotros ya tenemos, como lo hemos visto muchas veces incluso desde la primaria. Entonces vamos a dar inicio con el ejercicio número 1. En este caso, como podemos ver, lo que nos menciona es que tenemos una pista de atletismo. Nos dice, la pista de atletismo que se ilustra como la curva negra en la figura constará de dos partes rectas paralelas y dos partes semicirculares congruentes. La longitud de la pista será de 2 kilómetros. Exprese el área del terreno rectangular, el rectángulo verde oscuro, rodeado por la pista de atletismo como función del radio de un extremo semicircular. ¿Ok? Entonces, bueno, nos están pidiendo el área de la parte verde oscuro, pero expresado con respecto a lo que son los radios. ¿Ok? Entonces, nos vamos a pasar, como siempre,
a la pizarra y ahí vamos a generar nuevamente el planteamiento, vamos a dibujar y vamos a generar lo que sería la solución de nuestro ejercicio. Primero vamos a tomar lo que sería tomar en cuenta el dibujo. Tenemos el rectángulo, déjenme ver si esto se ajusta. No, pero ok. Algo similar del otro lado. Nos habla de semicírculos. Entonces, aquí la idea de los semicírculos pues es justamente que son la mitad de lo que nosotros vamos a tener a los lados. ¿Sí? Aquí ya lo pongo en verde, lo que sería el rectángulo. Y entonces vamos a tener la cuestión de que el contorno, todo lo que está alrededor, mide 2 kilómetros. ¿Ok? Esa es una primer condición. Después, pues me dice que los extremos son semicírculos y que tengo dos lados rectos, que serían el superior y el inferior del rectángulo, que forman el resto de nuestro contorno de la pista. Ok, entonces me piden el área del rectángulo. Si nosotros recordamos, el área para un rectángulo es igual a base por altura. Esa es la ecuación que nosotros necesitamos utilizar. Ahora, los semicírculos, si nos damos cuenta, equivalen, o más bien el diámetro de estos semicírculos equivale a la altura del rectángulo. La distancia que tenemos en esta parte es equivalente a un diámetro. Pero también es equivalente a 2 veces el radio. ¿Ok? Ahora, si nosotros tomamos las dos partes blancas de las circunferencias, o de la parte que representa los semicírculos, nosotros vamos a tener como resultado un círculo, perdón, así. ¿Ok? Vamos a tener un círculo y luego, para completar el perímetro,
vamos a tener la línea superior y la línea inferior del rectángulo. De esa manera, yo voy a completar los 2 kilómetros, que serían el perímetro de la circunferencia. ¿Cómo puedo expresar el perímetro de la circunferencia? ¿O cómo lo obtenemos? ¿Qué fórmula podemos utilizar? ¿No? Es para la circunferencia del círculo. Así es. Sería pi por diámetro. Efectivamente, sería pi por diámetro. Muy bien. Ahora, como ya lo vimos, o como ya nos lo tienen expresado, nosotros tenemos que trabajar solamente con el radio. Entonces, también sabemos que el diámetro equivale a 2 veces el radio. Por lo tanto, el perímetro de la circunferencia es igual a 2 veces pi por el radio. Luego, nosotros tenemos que designar, como también ya lo mencionaban en las directrices, debemos identificar, en este caso, con qué letra vamos a indicar la longitud de la base del rectángulo. ¿Con qué letra quieren trabajar? La L. Puede ser, efectivamente, muy bien hecho. Como ya lo habíamos platicado también, es válido que ustedes quieran trabajar con una letra que sea representativa. En este caso está muy bien con la L. Ahora, entonces, el perímetro de la circunferencia, más en este caso, como ya lo hicimos de manera gráfica, 2 veces L, me van a dar como resultado los 2 kilómetros. ¿Ok? Permítanme un momento y ahorita los alcanzo.
Ok, listo. Em, Les comentaba, nosotros nos podemos basar en esta relación para hacer uso del dato que nos están proporcionando. En este caso, el dato concreto que nos están dando son los 2 kilómetros, la distancia que tiene el contorno de la pista. Este dato nos da un punto de referencia. En este caso es el manejo de los perímetros. Nosotros vamos a manejar lo que es el perímetro de una circunferencia completa, debido a que tenemos dos semicircunferencias y a 2 veces el valor de L, debido a que utilizamos esos dos extremos o esas dos partes de lo que sería el rectángulo. Ok, entonces ahora, si nosotros lo expresamos de corrido, por decirlo de alguna forma, tendríamos que pi por el radio más 2 veces L es igual a 2 kilómetros. Esta sería nuestra ecuación. ¿Ok? Y por otro lado, nosotros ya tenemos identificado lo que es el área de nuestro rectángulo, que podría quedar de la siguiente forma. Área es igual, ya lo veíamos, base por altura. Entonces, la base, si nos damos cuenta, es L. Y la altura son 2 veces el radio. Esos son los valores que nosotros podemos considerar. Bueno, esa es la forma de la ecuación que nosotros podemos considerar. Ahora, obviamente, como ya lo mencionábamos, el área se tiene que expresar solamente en función del radio. ¿Sí? Es lo que me están solicitando. Entonces, tengo que cambiar, tengo que sustituir el valor de L en términos que sean de radio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente las restricciones son las que me sirven para eso. Si nos damos cuenta, en la fórmula que tenemos arriba, tengo 2pi por radio igual a 2L más 2L igual a 2 kilómetros. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a poder hacer con la primera ecuación es despejar el valor de L. ¿Por qué? Una vez despejando el valor de L, me voy a encontrar que 2 kilómetros es un valor concreto. Y la única variable que yo voy a tener va a ser el radio, que es justamente lo que me están pidiendo. Entonces, vamos a hacer el despeje. Me va a quedar que 2pi radio está sumando, lo voy a pasar restando. Pero también lo que vamos a hacer es que al 2 kilómetros le voy a quitar las unidades para que no nos confundamos al momento de hacer el manejo de las variables y de las constantes. Entonces voy a tener 2L igual a 2 menos 2pi por radio. Ese es el primer paso del despeje para determinar el valor de L. Ahora, tengo que quitarle el 2 a la L. Está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, L es igual en este caso a 2 menos 2 veces pi
por el radio entre 2. Aquí tenemos dos opciones. Podemos factorizar el 2 que tenemos en el numerador y luego retirarlo con el 2 que tenemos en el denominador, o dividir la fracción y dividir por cada una de las partes. Nuestro resultado va a ser similar. L es igual a 1 menos pi por el radio. ¿Ok? Entonces, ese es el valor de L, el equivalente, que nosotros vamos a sustituir en el área. El área ahora es igual lo veíamos, 1 menos pi por el radio por 2R. ¿Ok? Simplemente tomamos la ecuación que ya teníamos del área y sustituimos el valor de la longitud del lado recto de la pista. Ahora lo que resta es realizar la operación, realizar la multiplicación. Y entonces el área del rectángulo es igual a 1 por 2R, me va a dar como resultado 2R, menos pi por radio por 2 radio, que sería equivalente a 2pi por el radio al cuadrado. Esta sería la ecuación de nuestra área de este rectángulo. ¿Ok? Y de esta manera nosotros le estaríamos dando solución a lo que nos están solicitando. ¿Alguna duda o comentario con respecto a esto? Ok, correcto. Bueno, pues entonces por favor copien el desarrollo, copien las fórmulas para que podamos pasar a el ejercicio número 2, por favor. Muy bien, me comentan cuando lo tengan.
Ok, correcto, gracias. Los demás compañeros, ¿todavía están copiando? No, Inge, ya. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a regresarnos a el PDF. Y aquí lo que nos expresa es lo siguiente, nos dice, el bote de Fran avanza a velocidad de crucero de 20 millas por hora en aguas quietas. Si recorre la misma distancia en 3 horas a contracorriente que la que recorrería en 2 horas con la corriente a favor, ¿cuál es la velocidad de la corriente? Este ejercicio, digamos que es muy recurrente. De hecho, es un ejercicio muy propio de lo que ustedes vieron en física, principalmente en cinemática, para lo que es el principio del manejo de los vectores. Y aquí, bueno, nosotros lo podemos utilizar como tal, simplemente como una forma de indicar qué es lo que puede estar pasando. Vamos a regresar a la pizarra para poder ejecutar la solución. Ok, entonces, Inge, sí, adelante. una pregunta, ¿de casualidad no tiene el del ejercicio 1? Es que se me había trabado mi teléfono. Claro, sin problema. No pude sacar la captura. ¿Sería la solución? Sí, Inge, la Claro, solución. mira, de hecho, la ventaja es de que siempre los tengo aquí guardados. Ahí está, listo. Ya, Inge, muchas gracias. Sí, no hay cuidado. Muy bien. Bueno, lo que comentaba era justamente que vamos a tener primero un dato que me están dando, que es el hecho de que tenemos una velocidad inicial, una velocidad que es de 20 millas por hora. ¿Ok? Me dicen que el barco circula a esta velocidad cuando no hay corriente. ¿Ok? Este sería, por decirlo de alguna forma, el punto número 1 o la situación número 1. Ahora, la situación número 2. Me dicen que el barco va a recorrer una distancia en un tiempo de 3 horas. A contracorriente. Esa es la segunda situación. Y la tercera situación me dice que va a recorrer también esa distancia en un tiempo de 2 horas con la corriente a favor. ¿Ok? Esa es la situación que se está presentando. El planteamiento gráfico, por decirlo de alguna forma, podría ser el siguiente. En el primer caso, solamente voy a tener
la velocidad del barco. ¿Ok? En el segundo caso, vamos a tener dos valores, la velocidad del barco y la velocidad de la corriente. Pero aquí, como está planteado, nos dice que es a contracorriente. Entonces, la velocidad del barco va en un sentido y como es a contracorriente, la velocidad de la corriente va en el sentido contrario. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. Ahora, para la última situación, nosotros vamos a tener que el barco se desplaza en una dirección y como tiene la corriente a favor, la corriente también se va a desplazar en la misma dirección. Entonces vamos a tener que el barco y la corriente están dirigidos hacia el mismo lado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quedaría esto de forma algebraica? ¿Qué es lo que va a pasar? Como primer ejemplo, nosotros vamos a tener que para la situación 1, la velocidad total 1 va a ser igual de forma directa a la velocidad del barco. ¿A qué sería equivalente la velocidad total 2? ¿Cómo podría quedar expresado? Como la velocidad de la corriente. Sí, pero no solamente la velocidad de la corriente. Tenemos ambas, velocidad del barco y velocidad de la corriente. Pero ¿de qué manera quedaría esta interacción? Ya lo estamos viendo aquí como vectores, así como lo llegaron a ver ustedes en algún momento. En este caso, como suma algebraica de vectores, ¿cómo quedaría? Se le restaría la velocidad de la corriente. Así es, muy bien. Entonces, nos quedaría que es la velocidad del barco, que en este caso yo le estoy expresando a la derecha, menos la velocidad de la corriente. Eso sería para la situación 2. Ahora, para la situación 3, la velocidad total 3 Velocidad de barco más velocidad de corriente, ¿no? ¿Perdón? Velocidad de barco más velocidad de corriente. Es verdad, así quedaría. Muy bien. Velocidad del barco más velocidad, de la corriente. Muy bien. Ya tenemos nuestras consideraciones con respecto a lo que son las velocidades. Ahora,
tenemos otra referencia. Tenemos distancia y tenemos tiempo. ¿Sí? Esto relacionado con lo que es la situación 2 y la situación 3. ¿Qué es lo que va a pasar en cada una? Si ustedes recuerdan, dirán por ahí que la vieja confiable, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? En el caso de la situación 2, sería velocidad 2 igual a distancia entre 3 horas. ¿Ok? Recordemos que la distancia que recorren en el caso 2 y en el caso 3 es exactamente la misma. Entonces, la velocidad 3 es igual también a distancia, pero en este caso entre 2 horas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Como lo decía, la distancia es exactamente la misma. Entonces, quitando un poquito, si gustan, las unidades de tiempo, quitando las unidades de tiempo que serían las horas, me quedo solamente con los números, podemos despejar la distancia. En el primer caso, la distancia sería igual a 3 veces la velocidad 2. Y en el tercer caso, la distancia sería igual a 2 veces la velocidad 3. Recordemos que es la misma distancia. Por lo tanto, puedo igualar. Puedo decir que 3 veces la velocidad 2 es igual a 2 veces la velocidad 3. Esta equivalencia, como ya lo mencionaba, resulta de la igualdad de distancia que está recorriendo el barco. Lo que está cambiando es la velocidad. ¿Por qué cambia? Porque a veces el barco está navegando contra corriente y a veces está navegando a favor de la corriente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Es muy simple. Para determinar el valor de la corriente, la velocidad de la corriente, nosotros ya tenemos un valor que es conocido, que es el valor del barco, de la velocidad del barco, que son 20 millas por hora. Este es el valor que a nosotros nos va a servir para poder determinar la velocidad de la corriente. Entonces, como lo mencionaba, aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir el equivalente a la velocidad 2 y el equivalente a la velocidad 3. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. 3 veces velocidad del barco menos velocidad de la corriente. Que es igual a 2 veces la velocidad del barco más la velocidad de la corriente. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? A fin de cuentas, lo que me están pidiendo es determinar la velocidad de la corriente. Si se dan cuenta, es un pequeño juego algebraico para poder determinarlo.
Solamente tenemos que identificar cuáles son nuestros puntos comunes, cuáles son nuestros datos y cuáles son nuestras restricciones. Aquí, por ejemplo, nuestro dato es la velocidad del barco en ausencia de corriente, que son 20 millas por hora. Nuestra restricción es la distancia y el tiempo. La distancia, que es la misma en ambos casos, a favor de la corriente y a contracorriente. Y los tiempos, que van variando de manera proporcional. Entonces, aquí nosotros vamos a multiplicar, tal y como debe expresarse, 3 por la velocidad del barco menos 3 por la velocidad de la corriente es igual a 2 por la velocidad del barco más 2 por la velocidad de la corriente. Si se dan cuenta, solamente es una alternancia. Nosotros debemos despejar, dejar de un lado los valores del barco y del otro lado los valores de corriente. ¿Sí? Entonces, el valor que tenemos de menos 3 velocidad de la corriente lo vamos a pasar de restando a sumando del lado derecho. Y el valor de 2 veces la velocidad del barco, que está del lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo restando. Entonces nos va a quedar como 3 veces velocidad del barco menos 2 veces velocidad del barco. ¿Sí? Ya para poder simplificar y finalmente obtener el valor de la velocidad de la corriente. Luego, 3 veces la velocidad de la corriente más 2 veces la velocidad de la corriente. Y entonces, ya que tenemos los términos semejantes del mismo lado, entonces, simplificando, vamos a tener 3 menos 2 nos da 1, que sería velocidad del barco, igual a 3 más 2, en este caso nos darían 5, velocidad de la corriente. Lo que nosotros estamos buscando es velocidad de la corriente. La velocidad del barco, como ya lo vimos, es un dato, entonces lo podemos sustituir. El 5 que está multiplicando a velocidad de la corriente va a pasar dividiendo. Por lo tanto, nos queda velocidad de la corriente igual a velocidad del barco entre 5. Esto es igual a 20 millas por hora entre 5. Por lo tanto, la velocidad de la corriente, ¿de cuánto es? De 4 millas sobre hora. Así es. Entonces tendríamos 4 millas por hora, como bien lo mencionas. Muy bien.
Ese es el dato que nos están solicitando. Pero, ahora como dato adicional, ¿cuál sería la distancia recorrida? Sería de 48 millas, ¿no? Efectivamente. Así es. Para aquellos que todavía no lo visualizan, lo vamos a poner de este lado. Tenemos que la distancia, podemos utilizar cualquiera de las dos relaciones donde despejamos distancia. Puede ser con la velocidad total 1 o la velocidad total 3, la que decidamos. Si lo hacemos con velocidad total 2, tendríamos que la distancia es igual a 3 veces la velocidad total 2. ¿Ok? Ahora, esa velocidad total es igual a la velocidad del barco menos la velocidad de la corriente. Ya conocemos los datos. Tenemos que son 20 millas por hora menos 4 millas por hora. Entonces, nuestra velocidad 2 es igual a 16 millas por hora. Y como la distancia es igual a 3 veces la velocidad, entonces tenemos 3 por 16 millas por hora. Esto nos da como resultado una distancia, como ya lo mencionaba, bueno, obviamente también recordando que este 3 corresponde a 3 horas. Lo voy a poner acá. Recordemos que le habíamos quitado las unidades para poder hacer los movimientos. Entonces me queda hora sobre hora, se va, y solamente nos quedan las millas. Por lo tanto, la distancia que está recorriendo este barco, primero en 3 horas y después en 2, es de 48 millas. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, observación o aclaración que gusten? De mi parte no, Inge. Ok, muy bien, gracias. ¿Los demás compañeros?
Ok, muy bien. Correcto. A los compañeros que igual ya escribieron en el chat, les agradezco mucho. Bueno, pues nada más sería cuestión de copiar, por favor. No nos va a dar tiempo de resolver otro. Ya para el día de mañana, Dios mediante, nos vamos a poner a resolver los restantes. Vamos a tratar de darle igual velocidad. La idea, como ya lo mencionaba, es que sigamos practicando la metodología para poder darle solución a nuestros ejercicios. En este caso, si ustedes lo quieren visualizar así, de cierta manera, el simple hecho de dibujar los vectores nos genera precisamente la parte del dibujo, del diagrama. Nos da una idea de qué es lo que está pasando. Obviamente nos hubiera llevado más tiempo si dibujamos un barquito hacia un lado y la corriente hacia el otro. Pero bueno, yo creo que con simplemente haber dibujado los vectores, las flechas, nos damos una idea de lo que pasa en esta situación. Ok, bueno, pues sin más por el momento, les agradezco mucho su atención. La clase va a quedar grabada, la subo en un momento para que la puedan checar desde el campus. Y nuevamente les encargo mucho sus actividades. Ok, gracias. A ustedes, hasta luego. Que estén bien, buena tarde. Gracias, Inge, que tenga bonita tarde. Gracias igualmente. Hasta luego, Inge. Hasta luego.